Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera edición de nuestro programa Línea de Fondo por las pantallas de Goalmaster TV. En esta ocasión estamos indagando y vamos a conversar en profundidad con varios invitados. Quiero en esta ocasión saludar y mandarle un gran afecto a Gabriel Arias, que él es él es director de comunicación y marketing de Soccer Dreams. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Max? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye Gabriel, yo estaba leyendo un poco. Tú estás a cargo de la dirección de comunicación y marketing de Soccer Dreams. Me gustaría preguntarte, para comenzar, ¿cuándo comenzó Soccer Dreams y por qué motivo? Bueno, Soccer Dreams nace como un conjunto te diría que de gente apasionada por el fútbol y por el deporte que empieza a ver que en el mercado faltaba personas, agentes, gente relacionada con el fútbol que tenga otra mirada, que tenga una mirada un poco más en conjunto y un poco más compleja de lo que es el fútbol que vivimos hoy, ¿no? Que está súper profesionalizado y que muchas veces el jugador en sí mismo necesita de muchas más cosas que antes era solamente el entrenamiento. Entonces, nace como una empresa que tiene una conjunción de mucha gente ligada a lo que tiene que ver con el fútbol, pero no solamente con la representación, también con la comunicación, también con la nutrición, eh, también obviamente con todo el tema que tiene que ver con patrimonio, con marketing, con un montón de aristas que tiene el fútbol de hoy que precisamente hacen de que sea mucho más complejo de lo que quizás era anteriormente, que el típico representante solamente negociaba los contratos y las transacciones, y bueno, y más de eso no se movía. Entonces Soccer Dreams tiene en su base mucha gente que también tiene una mirada mucho más en conjunto de lo que es hoy en día el fútbol profesional, tanto masculino como femenino, y que obviamente intenta dar respuesta a un deportista mucho más complejo y mucho más preparado de lo que era anteriormente. Es por eso que en Soccer Dreams te vas a encontrar con gente dedicada a la comunicación, con gente dedicada al marketing, con gente dedicada a la nutrición, a patrimonio, a obviamente la representación propiamente dicha, ¿no? Del jugador y el contacto con los clubes, y obviamente también sin dejar de lado todo lo que es lo contractual, que ahí obviamente la parte del derecho deportivo entra con bastante fuerza, pero por eso nace Soccer Dreams, por eso nace como este conjunto de personas que tienen una visión un poco más global, un poco más compleja de lo que es el fútbol hoy en día, y bueno, en ese sentido es como trabajamos y es nuestra forma también de ver esta actualidad, ¿no? Y en relación a eso, ¿cómo es el acercamiento a los jugadores? Más o menos la dinámica que ustedes utilizan. Sí, bueno, el perfil de jugadores que te vas a encontrar siempre en la empresa es un perfil de mucho trabajo, de muchos jóvenes que desde temprana edad han demostrado obviamente mucho profesionalismo, mucha dedicación. Si ves las edades de los jugadores que forman parte de la empresa, te vas a encontrar con que hay mucho joven, con eh, mucho jugador que viene obviamente de inferiores, está haciendo sus primeros pasos en primera. Eh, Obviamente el acompañamiento viene quizás desde antes de lo que es inferiores, reserva, primera, obviamente, y después te vas a encontrar con muchos jugadores que en ese sentido representan lo que nosotros pensamos que tiene que tener el perfil de jugador, ¿no? Que tiene que ver con mucho sacrificio, con mucho trabajo, y que desde nuestra parte siempre van a tener todo lo necesario para desarrollarse. Es por eso que el jugador, por ejemplo, viene con
desde joven, entonces, bueno, se le hace, por ejemplo, un plan nutricional para que lo acompañe durante su desarrollo. Después, por ejemplo, si entrena con el club solamente a la mañana y necesita un doble turno, bueno, se consigue un preparador físico para poder hacer el doble turno. Si necesita, por ejemplo, de algún tipo de asistencia en cuanto a dónde quedarse, porque obviamente hay muchos jugadores que son del interior o de otro país y vienen a jugar a Argentina, o argentinos que van a jugar al exterior, también se le hace algún tipo de contacto para poder conseguir el mejor alojamiento posible y también obviamente que se sienta cómodo en su nueva ciudad, se le acompaña en esa nueva ciudad para que no sea tan traumático esto del cambio de club o del cambio de país. Entonces te vas a encontrar con que al jugador en general se lo toma a una edad temprana y a partir de esa edad temprana hay un desarrollo en diferentes ámbitos de su carrera para que logre su máximo potencial. Entonces, no solamente, obviamente, esto en el ideal, ¿no? De que el jugador llega a primera, se desarrolla, debuta, etcétera, etcétera. Estás hablando de una carrera de varios años, ¿no? Y después tenés, obviamente, jugadores que se han contactado con nosotros por diferentes motivos, porque un compañero ha tenido una buena experiencia con nosotros, porque le han recomendado la empresa. Esto sucede mucho, por ejemplo, en el fútbol femenino, que está en estos momentos en un desarrollo bastante interesante, que las chicas no están acostumbradas, las jugadoras no están acostumbradas a todo lo que tiene que ver con el mundo de las agencias y de la representación, y el boca a boca o el contacto de alguna compañera, de alguna persona que entrena con ella o que jugó con ella o de las selecciones, etcétera, etcétera, le dice, mira, conozco tales personas que se manejan muy bien, que están en ese sentido muy atentos a todo lo que necesitamos y bueno, ahí es cuando se genera este círculo, ¿no? De tener, gracias a que están muy contentos con nosotros, dicen que, viste que dicen que la mejor publicidad tiene que ver con la experiencia, ¿no? Porque eh, que vos tuviste una buena experiencia con nosotros y bueno, eso es la mejor publicidad que podemos tener, que después cuando viene una compañera a hacerte una pregunta, un compañero a hacerte una pregunta, vos le digas, mirá, conozco a esta empresa que trabaja conmigo y que en ese sentido nos ha ido muy bien con lo que es hoy en día el boca a boca, sin dejar de lado, obviamente, todo lo que tiene que ver con la estructura de la empresa, pero te diría que hoy en día, afortunadamente, tenemos esa fidelidad, por decirlo de alguna forma, de nuestros clientes para con nosotros. Y en ese sentido, Gaby, ustedes, por ejemplo, cuando descubren a un chico talentoso, ¿qué parámetros toman en ese aspecto para agregarlo a su equipo de representación? Sí, nosotros siempre hay obviamente gente que se dedica mucho más a la búsqueda, ¿no? Al scouting y también a lo que tiene que ver con divisiones menores, pero en general en la empresa el perfil tiene que ver con esto que te menciono, con un perfil de jugador de sacrificio, con un perfil de profesionalismo desde muy chicos. Hoy en día, ya desde muy chicos los jugadores se cuidan con las comidas, se entrenan, ya tienen una mentalidad diferente. El jugador de fútbol quizás madura mucho más rápido, entonces en ese sentido se trata quizás más de acompañarlo que de otra cosa, pero el perfil tiene que ver con eso, tiene que ver con mucho trabajo, mucha dedicación. Eh, Obviamente nosotros, dentro de lo que tiene que ver con la asistencia, estamos siempre muy atentos a todo lo que el jugador necesite, pero me parece que el perfil de jugador tiene que ver con eso, ¿no? Con un perfil de trabajo, de profesionalismo, con un perfil de un jugador que quizás muchas veces te dicen que no llama mucho la atención, pero que sabemos que tiene mucho potencial, que no llama la atención en cuanto a lo mediático, ¿no? En cuanto al perfil tan alto como jugador, pero sí, obviamente,
con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo, la dedicación, el profesionalismo. Es muy difícil que nosotros nos encontremos que tenemos que solucionar problemas que tienen que ver con una indisciplina, por ejemplo, o que tienen que ver con alguna nota en los medios de alguna situación media problemática. Te diría que no hemos tenido ese tipo de situaciones, y sí hemos tenido muchas situaciones en las cuales el jugador empieza a desarrollarse mucho mejor, empieza, por ejemplo, a debutar en primera, entonces ya necesita muchas más cosas que las que quizás necesitaba en una división inferior, entonces ese acompañamiento se empieza a tornar más complejo. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, tiene que ver con eso, ¿no? Con un perfil de profesionalismo, de dedicación y en este caso de trabajo. Y en ese aspecto hay que estar acompañándolo siempre, ¿no es cierto? Porque no nos falta o no pasa la ocasión que de repente hay jugadores que pueden perder su rumbo por uno u otro motivo. Me imagino que eso es fundamental dentro de la empresa de ustedes. Sí, 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 el acompañamiento es un acompañamiento que no solamente, bueno, hoy lamentablemente estamos en pandemia, entonces se reduce mucho lo que quizás nosotros podemos hacer físicamente, ¿no? Pero nosotros siempre nos hemos caracterizado por estar en los entrenamientos, por estar en los partidos, por estar bien cerca del jugador, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con Primera División, sino incluso en el día a día, ¿no? En ir a los entrenamientos, en ir a los partidos, como te decía. Hoy, lamentablemente, por pandemia no se puede hacer tanto eso, entonces hay que estar quizás un poco más virtualmente conectados, pero me parece que lo que el jugador siente es ese acompañamiento continuo, ¿no? Entonces, cuando uno está acompañándolo continuamente es cuando quizás está más atento a determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sufre una lesión, que es algo obviamente muy común en un deportista, sufrir una lesión, entonces, bueno, es cuando hay que estar presentes. Siempre cuando todos te dicen que los grandes técnicos siempre te dicen que hay que tener a los suplentes más contentos que a los titulares. Los titulares ya están contentos porque juegan, entonces hay que tener contentos a los suplentes. Bueno, si al chico le toca ser suplente, que esté preparado para cuando tiene que jugar. Si le toca jugar y después le toca volver a ser suplente, bueno, cómo se trabaja también con el tema motivacional para que esté siempre ahí pendiente de poder volver a jugar en el primer equipo y siempre estar preparado para cuando lo necesiten. O sea, es un trabajo que obviamente es un acompañamiento continuo, porque lo que sucede muchas veces es que al jugador se lo acompaña en las buenas nada más y quizás en las malas no se lo está tan pendiente. Y bueno, en ese sentido creo que nosotros hemos hecho un muy buen trabajo con jugadores que quizás por diferentes motivos, como te digo, por lesión, porque un día estuvo en primera y después tuvo que bajar a inferiores a reserva de vuelta, que es algo que sucede mucho con los juveniles, que quizás, te doy un ejemplo, se lesiona el arquero titular y bueno, él que de un momento era el arquero la reserva, ahora va a tener que estar con el plantel profesional atajando, o justo vendieron al lateral derecho y él es el lateral derecho de inferiores y justo lo suben para ocupar ese lugar y bueno, tiene que ver, ¿no? con todo este trabajo que se hace, que hoy en día los clubes están mucho más pendientes también de todo este tema, con psicólogos, con nutricionistas, con profes, pero bueno, obviamente desde nuestro lado, siempre que se necesite algo, estar al pendiente, ¿no? Estar siempre alertas a que precisamente si al jugador le sucede algo, estar ahí para poder solucionarlo. Gaby, y dada tu experiencia, ¿cuáles son los mercados más competitivos que ustedes han visto a lo largo de los años? Sí, bueno, en cuanto a los mercados te diría que hay que prestar muchísima atención, no solamente como de nosotros como empresa, sino incluso te lo digo como periodista por el desarrollo que han tenido. La MLS es un mercado que hay que estar muy atento siempre, porque es un mercado que ha crecido muchísimo, los clubes han crecido muchísimo, ha crecido muchísimo la popularidad dentro de lo que es la MLS. Quizás si vos ibas a un partido hace 5 años de la MLS, ibas a un partido ahora, la realidad es completamente diferente. Entonces son mercados a los cuales obviamente hay que estar muy atentos y es un mercado en el cual, por lo menos en Argentina, se recurre a muchos jugadores argentinos para que vayan, a muchos técnicos y también a muchos jugadores argentinos. Entonces, es un mercado al cual
siempre hay que estar atento. Y después, dentro de lo que es Sudamérica, siempre se abren muy buenas posibilidades con equipos que juegan en torneos internacionales, ¿no? Que siempre es muy seductor para los deportistas y en este caso para los futbolistas, disputar torneos internacionales. Entonces siempre un equipo sudamericano que juegue Libertadores es un equipo que es muy interesante para seguir y para ver. Y obviamente ahora tanto con Libertadores como con Sudamericana, que hoy en día muchos más equipos compiten en estas competencias. Antes quizás eran los dos mejores iban a Libertadores y alguno que otro más, y ahora tenés 5, por ejemplo en Argentina, 5 equipos en Libertadores, 5 equipos en Sudamericana, o sea, tenés muchísima competencia, y lo mismo sucedió con el resto de los países latinoamericanos, ¿no? Que antes, no sé, solamente veías al campeón de Chile o al campeón de Perú, y hoy tenés 2 o 3 equipos por país. Entonces siempre la competencia internacional tiene un gustito especial. Entonces está bueno siempre estar atentos a lo que tiene que ver con las competencias internacionales. Y te diría que hoy en día también otro foco que hay que estar muy atentos y a los cuales hay que dedicarle mucho tiempo también y te diría que hasta por el crecimiento que ha tenido en los últimos años nos ha sorprendido a todos, es el del fútbol femenino. Oye, Gaby, y ustedes, por ejemplo, ¿cómo identifican a un jugador completo? No solamente tiene que ver lo futbolístico, ¿cuentan otras cosas también o lo futbolístico siempre va a ser lo principal? Sí, a ver. Me refiero fuera de la cancha. Sí, no, te entendí perfecto. A ver, obviamente que lo futbolístico es importantísimo porque estamos hablando de fútbol y porque obviamente el jugador cuando tiene que demostrar es adentro de la cancha, entonces siempre lo futbolístico va a ser primordial. Pero me parece que hoy en día ya se toman en cuenta muchas más cosas que quizás antes no se tomaban en cuenta. Entonces, eh, ya se entendió, por ejemplo, la importancia de la psicología, la importancia de la nutrición, la importancia de las neurociencias, la importancia del ser profesional, no solamente dentro del campo de juego, sino durante toda la semana. Entonces, eso también influye mucho en el jugador de fútbol, que no solamente juegue bien, sino que también se cuide, sino que también descanse, sino que también, si por ejemplo, necesita alguna preparación física específica y especial, la realice. También sucede mucho en el tema de la recuperación, ¿no? De estar siempre pendientes a recuperarse bien. Quizás antes se jugaba igual y hoy en día tenés elementos tecnológicos de la medicina que te permiten recuperarte mucho más rápido. Bueno, estar siempre pendientes de eso. O sea, eso es lo que hace un jugador completo, ¿no? No solamente que juegue dentro del campo de juego, sino que también tenga en cuenta todo este abanico de situaciones que hoy en día hacen de un jugador súper profesional, porque hoy el fútbol está no solamente profesionalizado, sino que te diría que súper profesionalizado. O sea, hoy tenés mediciones tan específicas en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol, que ya lograste un desarrollo en el cual tenés que estar atento a todo. Tenés que estar atento a todo. Y suena raro hablar de un futbolista 360, ¿no? Pero hoy en día es así. Hoy en día es así. Tenés que tener en cuenta absolutamente todo para el desarrollo del futbolista. Genial. ¿Qué más te iba a preguntar? Bueno, como lo que te pregunté anteriormente, desde tu experiencia en los mercados más completos, ya me comentaste un poco que Estados Unidos, también vi que ustedes tenían jugadores en Centroamérica, en Costa Rica, si no me equivoco. ¿En Chile Sí. cómo está la cosa? ¿Ha crecido harto también? Bueno, eso tiene que ver también con una de las políticas que ha adoptado la empresa, que es tener convenios estratégicos en países en los cuales quizás no puedes estar físicamente porque hoy, de nuevo, por temas de pandemia no se puede viajar tanto, pero sí hay mercados que son muy interesantes tanto en Sudamérica como en Norteamérica y se puede generar una vinculación. Entonces, tanto en Chile, ¿sí? que hay socios de Soccer Dreams trabajando específicamente en Chile,
también en Centroamérica, como vos mencionaste, y obviamente eso hace que vos al no, quizás no poder estar físicamente todo el tiempo, sí tenés una asociación, por decirlo de alguna forma, un convenio que nos sirva a todos, tanto a los jugadores como obviamente a la empresa, de eh, por no poder estar físicamente ahí, digamos, sí que se sientan acompañados. Y obviamente tener gente, lo que se dice en terreno, ¿no? O sea, que no sea solamente estar por teléfono o por mensaje, sino también obviamente gente en los países específicamente tal. Y eso tiene que ver también con el mercado, ¿no? El mercado chileno se ha desarrollado muchísimo también. Eh, con la profesionalización de diferentes categorías, se han abierto muchos más clubes a los cuales pueden ir precisamente los jugadores. Y en ese sentido me parece que siempre hay que estar muy atentos a jugadores que quizás se pueden desarrollar en Chile o en algún otro país de Sudamérica y seguir creciendo, ¿no? Porque no tiene que... A ver, antes acá sucedía lo mismo, o sea, antes tenías que pasar por un grande para que te vendan, por ejemplo. Y antes tenías que, por ejemplo, tenías que venir a jugar a Argentina. Hace muchos años tenías que venir a jugar a Argentina para irte a Europa, porque si no, Para dar quizás el salto, el salto. no tenías esa vitrina. No, bueno, hoy eso se ha invertido mucho, o sea, hay no solamente jugadores que directamente del mercado chileno tienen una transacción importante, sino que son mercados a los cuales han ido muchos jugadores, obviamente argentinos y también sudamericanos. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar siempre atentos a los diferentes mercados que se pueden desarrollar y obviamente que son recontra competitivos, porque como te digo, estás siempre en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, entonces tenés una visibilidad y una competencia muy interesante. Entonces quizás eso atrae mucho a jugadores que quizás antes decidían quedarse en Argentina, por ejemplo, y hoy ven con muy buenos ojos, por ejemplo, ir a jugar a Chile. Y mismos jugadores que obviamente son de cada uno de esos países, ¿no? O sea, los jugadores chilenos que están en el fútbol chileno, los jugadores centroamericanos que están en equipos de Centroamérica, que esos obviamente tienen que ver con la gente que está físicamente ahí y que se puede lograr un trabajo en conjunto, siempre en términos de sumar para, no solamente para la empresa, sino también para el jugador, ¿no? Que tengan todo lo que necesitan y que tengan obviamente muchas más opciones a la hora de desarrollarse. Yo creo que esa es la clave de las diferentes sociedades y de las diferentes eh, convenios, por así decirlo, por usar otra palabra, que se han dado en diferentes países. Obviamente, como te digo, para mí Chile es un mercado muy interesante porque se ha ampliado en sí mismo el mercado con la profesionalización de otras categorías y también obviamente porque el nivel de vida, el nivel de desarrollo de los propios clubes ha hecho que muchos jugadores hayan elegido como destino Chile o como destino otros países de Sudamérica para continuar sus carreras, entonces siempre son una opción que hay que estar muy atentos. Oye, Gaby, y bueno, para finalizar, hacerte la última pregunta, ¿qué es lo que viene a futuro para Soccer Dreams? ¿Ustedes se quieren posicionar en otros países también? Sí, ¿A yo creo futuro? sí, yo creo a ver, que Soccer Dreams ha crecido muchísimo, ha crecido muchísimo. De hecho, yo me sumé a la empresa formalmente el año pasado y, y te lo digo específicamente, por ejemplo, en mi tarea, en todo el tema de comunicación y marketing, ha crecido muchísimo. Entonces, la empresa sigue creciendo y eh, eso nos tiene muy contentos a todos porque vemos un desarrollo de la propia empresa. Entonces, eh, si obviamente vos me decís como meta, va a sonar muy, seguir creciendo es una meta obviamente en sí misma. Y también obviamente yo creo que lo más importante es que tengamos un,
que los jugadores que son parte de la empresa y los deportistas son parte de la empresa se sientan como que pertenecen a la empresa en un sentido en el cual están contentos con nosotros, ¿sí? Eso ya es en sí mismo una gran alegría, que vos hablás con cualquiera de los jugadores y las jugadoras que están en la empresa y siempre están obviamente muy contentos y también muy, por ejemplo, si vos les pedís algo, le pedís no sé, un video, una foto, una publicación, un saludo, lo que sea, siempre están muy predispuestos y eso obviamente genera un ambiente de trabajo recontra positivo y que la verdad que nos hace muy felices el trabajar en la empresa. Entonces, te diría que estaría muy bueno potenciar todo ese tema y también obviamente seguir creciendo en quizás hasta te diría que mercados que todavía no han sido muy explorados por la empresa, pero que obviamente ojalá que se pueda seguir creciendo. Hoy en día, te digo, vemos un crecimiento constante en un montón de mercados y en un montón de lugares donde eh, hay que, a ver, ¿cómo decirlo? Hay que desarrollarse no solamente en cuanto a los jugadores, sino también en nosotros como empresa, ¿no? En que el ambiente del fútbol es cada vez más complejo y bueno, eso hace que vos constantemente tengas que estar actualizándote, preparándote, siempre muy atento a todo lo nuevo que vaya surgiendo en cuanto al mundo del fútbol, y es un desafío constante. Entonces, ojalá que sigamos creciendo y ojalá que esto sea para largo, pero bueno, sabemos que hoy en día con la pandemia es difícil, pero también tenemos el optimismo de que los años que se vienen también serán muy buenos y bueno, ojalá que podamos seguir creciendo como empresa. Bueno, Gaby, te quiero agradecer por este contacto. La verdad que fue una conversación súper amena. Es muy enriquecedor charlar estos temas. Así que bueno, darte los agradecimientos y espero que para una próxima ocasión tengamos de nuevo la oportunidad de compartir un ratito. Sí, por supuesto, Max, por supuesto. La verdad que muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros. Sé que Félix, Xavi, Seba, todo el equipo está 100% a disposición de lo que ustedes necesitan. Obviamente de mi parte también agradecerles y cualquier cosa saben que estamos para todas las dudas y obviamente para todo lo necesario. Y bueno, tanto desde el lado de la comunicación como desde el lado de todo lo que hacemos en la empresa, está buenísimo que se sigan abriendo puertas, ¿no? Y así que ahí agradecerle a ustedes por el que nosotros y obviamente quedar a completa disposición para cuando lo necesiten. Muchas gracias, Gaby. Un abrazo. Dale, Max. Gracias a vos. Abrazo grande. Y a ustedes, amigos de Goalmaster TV, nos estaremos viendo en una próxima edición con un nuevo invitado. Que estén muy bien.